Zer, nola doa? Bueno, nahiko ondo. Zuek etxeko lanak egiten berandu aizete, Nik eginda, hau etorri da egin. Bai? Etxeko lanak egin gabe? Eginda, baina konfunituta hori, baina artikula konfunitu naiz, baina prestatuko dana, Baina errepasatzen nahiz, ezta? Pare. Guz? Ondo. Ondo? Bazaude? Bazaude? Eskerrik asko etortzeagatik, batez ere parte hartzeagatik ekintza honetan. Cada uno creo que tenemos claro en qué mesa tenemos que estar en cada una de las charlas. Entonces, y si no, si tenéis alguna duda, ahí tenemos a Amparo con la chuleta para que os comente, ¿de acuerdo? Entonces pasaremos por cada una de las mesas. Hay que decir también que, bueno, sobre todo la actividad, bueno, la principal meta que tenemos aquí es conseguir el mayor número de aportaciones, ideas. Desde luego nosotros lo que no queremos es empezar a discutir sobre una idea y dar vueltas una y otra vez. Eso no es lo que queremos conseguir, simplemente el mayor número de aportaciones y lo más diversas posibles, para luego, en un segundo paso, seguir trabajando con esto en el Observatorio de la Convivencia, para llegar a la redacción de nuestro futuro ROF, que luego pasará en una tercera fase por cada uno de los estamentos para que se vuelva a mirar de alguna forma, ¿de acuerdo? Y el último paso será llevarlo al Consejo Escolar para que lo apruebe si procede. La actividad se dividirá en dos partes, hasta las 5, 5 y cuarto más o menos. Haremos 3 vueltas por las mesas, por eso vuestra aportación quedará reducida a 3 mesas, pero siempre que tengáis algo que decir o algo por escrito y queráis aportarlo, lo vais a poder dejar por escrito en las otras mesas en las que no estéis. Y la segunda parte de la actividad será una puesta en común. Volveremos todos aquí, nos reuniremos y los que han hecho de secretario o de secretaria en cada mesa nos comunicarán las ideas que han aparecido en su mesa y las pegaremos en las dos pizarras. Pero si después del proceso de reflexión el chaval se da cuenta ¿Viene alguna vez que es bastante extensa? Está negativo si sirve para que sea uno después hablando, ¿sabes? Ahí está su para ponerte. Muchas veces eso... ¿Qué tipo de contenido entendemos que es susceptible de colaboración? ¿Se habla así? Estás hablando de
la necesidad de aplicar esa medida. Yo la proposición que estaban mal vistas, que simplemente con ciertas personas los culpables que hacen que no se pueda ejercer la libertad de expresión en todo el centro. No se debería limitar esa No se atreven, no. Con implantación del instinto, bueno, aparece en un lugar grupos ilegalizados que se ha propuesto que en realidad debería aparecer. Para diferenciar entre los dos, por razones legales, y bueno, pues hay que diferenciar por eso, porque tienen distinta madurez personal, tanto unos como otros, por edad. Se puedan poner, con qué criterios, quién da permiso, quién quita los carteles, con qué criterios. Entonces yo lo que voy a hacer es leeros las aportaciones que ha ido haciendo la gente. Por unas vías alternativas. Y pues todo en relación con el mal comportamiento que ha tenido, lo que han dicho. Por ejemplo, si rompes un cristal no tiene ningún... Una pregunta que no se nos ha hecho. Segunda, Zuzenketa, ¿no? En el punto E, yo tampoco me acuerdo cuál es, de las Zuzenketas. Por eso el protocolo tiene que dejar libertad a la comisión que vaya a llevar el caso, pues aunque todo no se puede tipificar. Alguien ha comentado que hay que dejar sitio también a... De cuáles son sus deberes, sus derechos, y que haya una garantía de que eso de todo el mundo lo sepa. También se ha comentado si somos o no demasiado garantistas. Bukaera emateko, gustatuko litzaiguke jakitea mahaiburuen iritzia. Nahi duzuen bezala, norbaitek esan nahi badu zerbait, balorapen orokor bat. Bien, la experiencia me parece muy enriquecedora. Me parece que es, bueno, trabajar el rock como hay que trabajarlo con cierto compromiso por parte de todos los estamentos y la verdad Maila diferentetatik, txanda diferentetatik pasatuko jendeen artean adostasuna egon da, bide alternatibo horiek probatzen saiatu inbernola eta... Y esto tiene que tener continuidad. No solamente vale con intercambio de información, sino que cuando se vaya a aprobar el ROF, pues que haya un consenso máximo de todos y que sea aprobado. Un centro tan grande, en principio, pues es de relación que ya 60 o... A mí me quedo yo con una frase que ha sido un alumno. Yo me quedo con una frase de un alumno que la verdad es que me ha impresionado, ¿no? Porque estamos hablando de conductas y problemas, y al final lo que ha venido a decir es que uno, después de todo, está frente a sí mismo y sus problemas, como si fuera un espejo, ¿no? Mila esker guztiei, benetan guztioi, eta jarrai saiatuko gara gestionatzen kudeatzen informazio guzti hau.